tardes, televidentes. Tenemos hoy el gusto de poder conversar con el doctor Aquiles Hopkins, vicepresidente de FEDEAGRO e igualmente director de FEDENAGA. Y la idea es un poco conversar sobre la situación de lo que está la producción nacional hoy en día dentro del marco de este desabastecimiento alimentario que estamos viviendo. Si nosotros revisamos las cifras oficiales, haciendo la acotación que desde el 2007 no se emiten oficialmente cifras, sino que lo que llamamos cifras oficiales son los señalamientos o los datos que da el Ejecutivo Nacional a través de sus memorias y cuentas en los últimos 7 años. Nosotros podemos ver que cuando analizamos las cifras del 2014 y las comparamos con las cifras ya definitivas de dadas en las memorias y cuentas de los años anteriores, la agricultura en el 2014 decreció un 4% con respecto al 2013, pero si lo comparamos con respecto al 2012 fue un 13% y si lo comparamos con el 2010 fue un 18%. Está en recesión la agricultura venezolana, estamos en caída. ¿Qué es lo que ha pasado con la agricultura en base a ese resultado del 2014? Esa situación es la que está generando el desabastecimiento hoy por hoy alimentario o son hechos totalmente diferenciados. Buenas tardes, Rodrigo. Muchísimas gracias por tu invitación a este programa. Mire, en efecto, la agricultura, la producción nacional de alimentos, en este caso la producción primaria de alimentos, viene arrastrando una caída que se inicia en el 2007, ¿no? Casualmente, ese fue el último año en el cual se publicaron estadísticas oficiales. De allá para acá, la estadística o la cifra que manejamos es aquella que se presenta en la memoria y cuenta. No existen estadísticas oficiales donde podamos realmente medir qué es lo que está sucediendo. Nosotros hemos venido haciendo una alerta desde FEDEAGRO de lo que realmente está sucediendo en el campo venezolano y cómo la desatención que existe sobre el campo venezolano ha ido mermando la capacidad productiva, valga la redundancia, de nosotros, los productores agropecuarios, y cómo eso está redundando en menor oferta de comida producida en Venezuela. Bueno, durante estos años se nos descalificó y podemos ver cifras oficiales que hablaban de crecimiento de la producción. Eso lo podemos constatar en las memorias y cuentas cuando voceros oficiales decían que estábamos creciendo, mientras nosotros decíamos estamos decreciendo. Pues hoy en día, cuando la oferta de divisas producto de la baja del petróleo se ha reducido, el flujo de caja del Estado venezolano está más ajustado, entonces tenemos estos niveles de escasez y de desabastecimiento que los venezolanos estamos enfrentando. Pues es sencillo, el campo venezolano, los productores agropecuarios estamos produciendo menos. Hay una caída de la producción. Como bien tú lo expresabas, si vemos la cifra del 2014 versus el 2013, podemos ver que 8 de los 12 principales rubros agrícolas del país decrecieron. Esa es la realidad. Y rubros emblemáticos y muy importantes, la producción de maíz, lo que se utiliza para la arepa el venezolano decreció, la caña de azúcar decreció, el girasol decreció, no se hable del café, cultivo emblemático en Venezuela, exportadores por cientos de años fuimos en el caso del café. Hoy en día escasamente producimos el 40% del café que consumimos. Y algo que nos debe llamar a la reflexión, el caso del arroz. El arroz tenía 3 años de recuperación. No hemos llegado todavía a los niveles de 2007. A principios de la década de los 2000 exportábamos arroz a Colombia. Peleábamos con Ecuador por el mercado colombiano y exportábamos 200.000 toneladas de arroz. El arroz venía recuperándose poco a poco con un gran esfuerzo de FEDEARROZ, con un gran esfuerzo de FEDEAGRO y también con algunas políticas acertadas donde se reconocieron las estructuras de costos de la producción de arroz. Y habíamos logrado tener alguna recuperación y ya soñábamos con nuevamente hacer un esfuerzo para exportar arroz de cara al futuro. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues hoy la producción de arroz en el año 2015 tendrá una drástica caída y ya vamos a ver los detalles del por qué va a caer, porque es la misma situación que está afectando todos los productos, todos los rubros agrícolas de la producción primaria. Pero para puntualizar el tema, sí existe una caída, viene una caída continuada desde el año 2007 y es sencillo. Si las cosas no están saliendo bien, si la producción primaria de alimentos no está respondiendo a lo que el país requiere, es porque las medidas han sido muy desacertadas. Rubros donde fueron medianamente acertadas, vimos cómo se recuperaron, pero en el global la caída de la producción obedece a políticas desacertadas y las podemos enumerar simplemente. Intervenciones de fincas productivas, el no respeto a la propiedad privada genera desconfianza y genera rechazo a la inversión en el sector, esa es una de ellas.
el tema de la maquinaria y los repuestos agrícolas. En los últimos 5 años escasamente ha entrado el 20% de la maquinaria agrícola que el sector requiere y en el caso de repuestos ha ingresado el 15% de los repuestos que esa maquinaria requiere. Vemos cómo cada día se le va acercando la participación a los proveedores privados de agroquímicos, a los proveedores privados de semillas. Este espacio ha sido tomado de alguna manera en el mercado por la empresa estatal Agropatria, empresa también intervenida por el Ejecutivo Nacional, y vemos cómo se ha ido convirtiendo en una especie de en un monopolio Agropatria como un proveedor de agroquímicos y de semillas dentro de la producción nacional. Debemos decir que el 100% de la semilla de maíz hoy en día es ofertada por Agropatria. Entre el 95 y el 98% de los agroquímicos está siendo ofertado por Agropatria. En el caso de la maquinaria agrícola, donde Agropatria nunca fue importador de maquinaria, de tractores agrícolas, proveían implementos, pero no tractores, hoy en día Agropatria se ha convertido en el primer proveedor de tractores de la agricultura. Entonces, cuando usted convierte un monopolio, ahí se ha convertido en una especie de monstruo ineficiente que está limitando la oferta de agroquímicos a los sectores productivos, que está limitando la oferta de semillas a los sectores productivos, pues y si los productores no tenemos las herramientas para sembrar el campo venezolano, la consecuencia es la caída de la producción que estamos viviendo. Ahora, Aquiles, si interpreto lo que tú dices es que una de las causas que está afectando la producción nacional es porque el Estado se ha puesto a hacer cosas que no debe hacer. O sea, se ha puesto a ser ganadero, tener fincas, se ha puesto a ser industrial porque ha expropiado industria, se ha puesto a ser comerciante porque comercializa. Pero siguió haciendo lo que debe hacer, prestarle vialidad agrícola, o sea, facilitarle la vialidad a los productores para que puedan comunicarse entre sí mismos. El desarrollo eléctrico para que puedan tener los servicios a los efectos de poder mejorar tecnológicamente, servicios de gas, de agua, porque está bien que se ponga a hacer lo que no sabe hacer si sigue haciendo lo que debe hacer, pero ¿qué ha pasado con lo que él debería hacer? Pues lamentablemente el Estado venezolano no ha sido eficiente en lo que debe hacer y se ha metido a hacer cosas que no debe hacer y que debe dejárselo a los actores privados. Yo creo que el papel del Estado venezolano en el caso específico de la política agrícola, debemos tener un Estado promotor, un Estado gestor, generador de políticas de incentivo a la producción nacional y dejar que los actores privados nos ocupemos de producir, de traer la maquinaria, de traer los repuestos y de abastecer las necesidades que tiene el campo venezolano. Y eso es precisamente lo que no se ha estado haciendo. Cada día tenemos un Estado más interventor que se ha posesionado de tareas que en el pasado estaban en el sector privado y eso cada día ha dejado a los productores agropecuarios más mermado de las herramientas y los insumos que necesitamos para producir. Y ese ha sido nuestro llamado. Conviértase el Estado en un gestor de políticas de incentivo a la producción nacional y deje que los actores privados y que los productores nos ocupemos de lo que sabemos hacer, que es producir, que es dotarnos de las herramientas. Ellos generan las condiciones y nosotros trabajamos. Ellos generan las políticas de estímulo, las reglas claras y nosotros nos ocuparemos de producir. Pero mientras el Estado decía que eso no era tan importante porque tenía los recursos para poder importar y que lo que importaba era garantizar la seguridad alimentaria del país en términos de que existiera la disponibilidad de productos. ¿Por qué entramos en esta crisis? El tema es que la seguridad alimentaria solamente se alcanza con producción nacional, porque usted cuando tenga un flujo de dinero importante podrá importar esa materia, esos alimentos siempre y cuando los consiga en los mercados internacionales. Pero en situaciones como esta de crisis, de caída de los ingresos de la nación, entonces tenemos una drástica caída de la oferta de alimentos y tenemos la escasez y el desabastecimiento que enfrentamos. No hay manera de alcanzar soberanía y seguridad agroalimentaria si no es con producción nacional de alimentos y ahí es donde el Estado venezolano se ha equivocado. Se han destinado miles de millones de dólares. Veíamos hace una semana voceros oficiales con aquel reconocimiento que hizo la FAO, donde hablaban de 140.000 millones de dólares destinados a alimentos en 10 años. ¿Usted se imagina de qué manera estaría potenciada la producción nacional de alimentos si ese dinero lo hubiéramos invertido aquí en tierras venezolanas? ¿Usted se imagina de qué manera los sectores rurales venezolanos, cómo se hubiera llenado eso de bienestar para la población, la generación de empleo, de qué manera estuviéramos? Y los venezolanos no estaríamos haciendo las colas que hoy en día estamos haciendo para tratar de conseguir los alimentos que requerimos día a día. Bueno, y entonces, ¿qué está pasando en el 2015? Entró un nuevo ministro, que ya fue ministro, por lo tanto, no necesariamente tenemos que sufrir el proceso de adecuación o de reconocimiento de lo que significa manejar la cartera, porque Iván Gil hasta octubre del año pasado, octubre del año pasado, fue ministro, nombraron a Berroterán, sale Berroterán de la noche a la mañana y vuelve Gil.
¿Qué está pasando en el 2015? Tenemos la expectativa que el 2015 se quiebra la tendencia recesiva que hablábamos y podemos hablar que empezamos a recuperar la soberanía alimentaria gracias al regreso de Gil, o cuál es la situación que estamos viviendo porque la cosecha norte-invierno del 2015 es el abastecimiento del 2016. Mira, lamentablemente no, yo creo que las cartas en el 2015 ya están echadas, yo creo que tenemos rubros ya seriamente afectados con la baja disponibilidad de agroquímicos, la baja disponibilidad de fertilizantes. Voy a poner ejemplos puntuales, por lo menos en café nada se está haciendo. Y es importante que el consumidor y la audiencia de este programa entienda qué es lo que está sucediendo. Aquí no hay café sencillamente porque se está produciendo menos café, porque producíamos 1.600.000 quintales de café y hoy en día escasamente producimos 400 a 450.000 quintales de café. En el caso del arroz, que como bien lo expresé, teníamos 3 años con alguna recuperación, pues este año el primer ciclo de siembra que se inicia en finales del 2014, que es el ciclo de verano, que es lo que se cosecha a inicio del 2015, la superficie cayó 40%, la superficie de arroz sembrado en ese ciclo. Y ahorita que estamos en pleno ciclo de siembra de invierno, se estima que la superficie pudiese caer alrededor de un 50%. Y todo esto porque no existen los agroquímicos, no está la semilla ni los fertilizantes disponibles al momento que el productor los requiere. Esa es la razón. En el caso del maíz, podemos decir que hoy en día, cuando ya quedan 15 días, a lo más 20 días, de siembra de maíz de este ciclo invierno, seamos bondadosos, 30 días, porque aparte el clima le ha jugado a favor de los errores que ha tenido el abastecimiento de agroquímicos. Al entrar el ciclo de lluvias tardío, no se ha visto de manera tan forzada las deficiencias que tenemos de abastecimiento de agroquímicos y fertilizantes, pero podemos decir que hoy los productores tenemos en las manos el 30% de los agroquímicos que necesitamos para el maíz, cuando deberíamos estar entre el 80 y el 100% ya. Tenemos aproximadamente el 35, 40, el 50%, perdón, de la semilla, cuando deberíamos tener entre el 80 y el 100%, y tenemos el 60, 65% de los fertilizantes, cuando deberíamos tener también entre el 80 y el 100%. Entonces, bueno, esto simplemente lo que nos muestra es un panorama poco alentador. No vamos a poder sembrar de maíz todo lo que los productores quisiéramos. Es el mismo caso de la papa, para que los consumidores sepan, pues por qué la papa está costosa, por qué las hortalizas están costosas, porque no hay agroquímicos y el productor tiene que salir a comprar, los productores sobre todo los que están en las zonas fronterizas, tienen que ir a comprar a Colombia los agroquímicos a, por supuesto, $1 liberado, y la razón simple es el Estado venezolano y las empresas proveedoras de los agroquímicos no están atendiendo la producción nacional porque no se les está dando cabida, no se les están dando las autorizaciones, y la estatal Agropatria, bueno, realmente que se ha convertido en un monstruo que podríamos llamar ineficiente, no está atendiendo los requerimientos del sector. Esa es la realidad del campo venezolano. La caña de azúcar. Nosotros venimos a producir 9.800.000 toneladas de caña de azúcar hace 5 años. Ese era el 60% del consumo de azúcar del país. Hoy en día no llegamos a 5 millones de toneladas. No llegamos a 5 millones de toneladas, tenemos una caída del 50% en los últimos 5 años. ¿Y saben qué se está haciendo ahorita con la caña de azúcar y el arroz? Se está quebrando a los productores. ¿Por qué se está quebrando a los productores? Porque están recibiendo un ingreso que ni siquiera cubre el 70% de los costos de producción, está cubriendo aproximadamente el 60% de los costos de producción. El Estado venezolano y los rectores de la política agrícola desconocen las estructuras de costos, que no es culpa de nosotros los productores, el incremento de los costos de nuestros insumos, eso no es nuestra responsabilidad. El fertilizante que lo provee 100% Pequiven, filial de PDVSA, ha tenido un ajuste este año entre el 600 y el 800%. En el caso de la semilla ha tenido un ajuste del 40%. Ya les hablé del tema de la escasez que tenemos con los agroquímicos, como tenemos que salir a comprarlos muy por encima de los precios. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Estado venezolano y los rectores de la política agrícola no entiendan que sencillamente los costos subieron? Y entonces, con un falso mensaje de que se va a tener alimento barato para el pueblo, se está quebrando a los productores agropecuarios. La consecuencia va a ser sencilla. Si se quiebra a los productores agropecuarios, la consecuencia es caída de la producción. Y en lo que haya menos oferta de comida, pues las colas serán más grandes. O sea, así de sencillo. Que para el Estado los precios justos sí son cuando ellos los ponen, pero cuando se los exigen a los demás, los precios justos son mucho por debajo de los costos. Bueno, el tema es que precio justo es aquel al que el consumidor pueda comprar un producto, pero también al cual el productor pueda vender el producto. Si el precio es justo para uno solo de los dos eslabones,
pues la cadena está rota. O este no lo puede vender o aquel no lo puede comprar. Y ahí es donde el Estado tiene que ser Estado y tiene que generar políticas de estímulo y tiene que permitir que los productores agropecuarios podamos sembrar y producir. Y si el Estado considera necesario otorgar algún subsidio en algún producto para abaratar el costo del consumidor, eso es otra cosa, pero no se puede hacer en detrimento de la producción nacional de alimentos, que es lo que se ha estado haciendo en los últimos años. Y ante la pregunta que me hacías del nuevo ministro, bueno, yo creo que el ministro Iván Gil tiene una gran ventaja. ¿Cuál es la gran ventaja? Haber sido 4 años viceministro, haber sido aproximadamente 1 año ministro y unos 6 o 8 meses vicepresidente de Agricultura y Alimentación. Él conoce perfectamente la problemática del sector y él en sus manos tiene, porque así nosotros la hemos consignado ante todas las instancias del Ejecutivo Nacional, todas las propuestas de soluciones. Él ya fue ministro y él debe tener la capacidad de entender los errores que en su gestión se cometieron. Si él capitaliza ese aprendizaje y si él realmente puede lograr que exista voluntad política dentro del gobierno nacional de estimular la producción nacional, veremos cambios en el corto plazo. Ahora, por el contrario, si continuamos en una escala de radicalización, si seguimos hablando de la guerra económica, si seguimos hablando de situaciones que no son las que realmente están sucediendo en el país, la caída de la producción nacional obedece a errores de política del Estado, así de sencillo. O sea que, si él capitaliza todo el aprendizaje y se pone a trabajar de la mano con los productores y con el apoyo del Ejecutivo, comenzaremos a ver resultados en el corto plazo. Si seguimos cometiendo los mismos errores, pues seguimos obteniendo los mismos resultados. Interpretamos que Iván Gil tiene la experiencia para poder deducir o concluir que el Estado solo no puede darle respuesta a la producción. Así es sencillo. O sea, que necesita un gran acuerdo nacional con los productores. Es que si no existe un gran acuerdo nacional por la producción de alimentos, no vamos a poder salir de esto, porque aquí es necesario el concurso desde el más pequeño productor hasta el más grande productor del país. Aquí es necesario el concurso de todos los proveedores privados de agroquímicos, de repuestos, de tractores, de implementos agrícolas, y también es necesaria la participación del Estado venezolano como ente rector, de la banca pública para que atienda a los pequeños productores, a los campesinos, a los consejos comunales, y de la banca privada también para que atienda el resto del sector bancarizado del país. Si aquí no existe un gran acuerdo nacional con reglas claras y reglas de estímulo a la producción nacional, será imposible incrementar la producción nacional de alimentos y combatir la escasez y el desabastecimiento que los venezolanos estamos enfrentando. Podemos deducir entonces que ese acuerdo nacional pasa porque el Estado deje de hacer lo que no sabe hacer y se ponga a hacer lo que debe hacer. Así de sencillo. Le dé el apoyo a un sector productor que asuma la responsabilidad de producir los alimentos y todo eso en beneficio de la población venezolana. Esa es la manera de rescatar y de poder solventar la situación que estamos viviendo hoy de déficit alimentario en el país. Así de sencillo, el Estado a ser gestor, a generar reglas y condiciones claras, los productores a producir, los proveedores de agroquímicos a proveer los agroquímicos, Ministerio de Finanzas a sentarse con todos los sectores a ver dónde están las necesidades de divisas para producir en Venezuela, dónde están las necesidades de repuestos, de apoyos, de créditos para producir en Venezuela y no tener que seguir destinando los 9.500 millones de dólares que en el año 2014 se destinaron a importar alimentos. Eso, gran mayoría de eso, lo podemos producir aquí hecho en Venezuela, y ese es nuestro llamado al Ejecutivo Nacional, al Presidente de la República. Póngase usted a la cabeza de esta lucha. Ministro Iván Gil, un gran compromiso, y Venezuela sabe que cuenta con el apoyo de los productores agropecuarios, de los gremios, de FEDEAGRO, de FEDENAGA. Aquí estamos todos dispuestos a sacar este país adelante, pero necesitamos un apoyo real y decidido del gobierno nacional. Bueno, en definitiva, aquí hemos oído directamente de la voz de los propios productores cuál es la problemática que está viviendo y cuáles son las causas por las cuales usted está haciendo cola en Venezuela. Es necesario un gran acuerdo nacional que pasa por la premisa del respeto a las partes, de reconocer que cada quien tiene una función, que el Estado solo no puede solventar este problema, que necesita un acuerdo respetando donde el Estado deje de hacer lo que no sabe hacer y se ponga a hacer lo que debe hacer, y que en alguna manera todo eso va en beneficio del consumidor. No es que estamos en una guerra económica, sino tristemente estamos viviendo una economía de guerra. Y la manera de salir de esta economía de guerra es restablecer la confianza, tanto en el sector productor como en el consumidor. Aquí hemos estado presentes Rodrigo Agudo en Pulso Agroalimentario. Lamentablemente no está Juan Luis Hernández, que también nos acompaña para poderle ir presentando cuál es la situación del sector alimentario en Venezuela. Muchas gracias.